Si ocurre lo mismo en casa, es la sensación con la que nos quedamos contaminados con las notas, ¿no, Waldo? Movilizados, digo, movilizados. Tal cual. La problemática es lo Con suficientemente Brenda, grave. con los universitarios, con la UNAUR, con el Centro de Estudiantes, con la marcha, con la visibilización del tema. Pero nos vamos a Morón. Exacto. Quería decirlo. Morón cumplió su ducentenario 39º aniversario. La única persona que Y lo me puede encanta decir de decirlo ese así, modo. Está y muy no bien. diga cómo, pero creo que me recibe el locutor por esto, solamente por esto. Y nos acompaña el profe Pavés, Ezequiel. Noemí lo tengo yo, Zamora. Hola, profe, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas tardes, muchas gracias. Placer por venir. Bueno, vamos a hablar todos así porque Ezequiel además tiene muy buen color de voz. Historiador, profesor y demás. Está en los... ¿Es de verdad? Son 239 años, más o menos. ¿Cómo se analiza tanta historia? En realidad, esto es algo que siempre vengo insistiendo con mayor o menor suerte en distintas gestiones municipales, ¿no? De recordar algo que tiene que ver con que, a ver, digo, estamos llevando a veces a la confusión con esto, ¿no? Y en estas localidades como las nuestras, de las que vivimos en esto que ahora se llama el AMBA, ¿no? Que estamos tan desdibujados de lo que tiene que ver con nuestra identidad, que surgió hace muchos siglos. A veces estas cosas no contribuyen. Estos 239 años, lo voy a decir más en castellano. No, que si nos repetimos, igual está muy estamos bien. hasta mañana Está muy bien. diciéndolo. Estos 239 años, en realidad, uno ve la publicidad, dice Morón cumple 239 años. Claro. El 5 de octubre fue, ¿eh? Exactamente. Y en realidad lo que cumple es el partido de Morón, que no es lo mismo que la ciudad de Morón. Y el partido era lo que hoy son los municipios de... Y un poco es más también, un poco ¿no? más extenso. Lo que es, Sí, lo sí, que es hoy, por un lado Ituzaingó, por un lado Hurlingham y un poco más. Sí, Ahora, Ezequiel, más. una pregunta de Sí. neófito. Sí. Uno entiende que por lo general se funda una ciudad y a partir de ella se consolidan otras a su alrededor, dando lugar a un distrito o un partido. ¿Cómo fue en el caso de Morón? Bueno, tiene que ver con esto. Nosotros tenemos, sin lugar a dudas, nuestro punto de partida en lo que fue la fundación de la Ciudad de Buenos Aires, la única fundación, porque esto también que se ha repetido y se repite hasta el hartazgo Primera y segunda. de primera y segunda, no está bien, técnicamente no es así. La única fundación de la Ciudad de Buenos Aires es la de Juan de Garay en 1580, que se hizo según lo que establece la legislación de Indias. Por eso, entre otras cosas, sabemos que la fundación de la ciudad fue el sábado 11 de junio a las 3 de la tarde de 1580, porque, como disponía la legislación de Indias, esto fue ejecutado y registrado notarialmente por un escribano que era el que tenía que ir en la expedición. Lo de la mal llamada primera fundación, la de Pedro de Mendoza, lo que se fundó fue un real, el Real de Santa María de los Buenos Aires, que es, para hacerlo simple también, un fuerte. Entonces, de la fundación de Buenos Aires en 1580 viene, sin lugar a dudas, nuestro inicio como región. ¿Por qué? Porque a los 2 años de la fundación de la ciudad, en 1582, uno de los capitanes de la expedición de Garay, Juan Ruiz de Ocaña, va a contraer matrimonio y en la función que tiene el fundador de la ciudad, que es también la de repartir solares, lo había hecho en el momento de la fundación de la ciudad, dándole esta forma de damero, de tablero de ajedrez, el centro histórico de la ciudad, también podía ir poblando y otorgando lo que se llamaba mercedes de tierra. No por las mercedes las chicas, sino lo que se llamaba la merced de otorgar como un regalo. Entonces, esta merced que va a recibir Juan Ruiz de Ocaña tiene como límite una cañada o arroyo, justamente por las condiciones que ofrece la geografía. No estamos ni en Córdoba ni en más al norte, donde hay sierras, naturales. exactamente, montañas, valles para delimitar. Esta es la inmensa llanura donde básicamente no hay nada, y lo único que hay para delimitar espacios son los cursos de agua. Entonces, Juan Ruiz de Ocaña recibe una Llevó el nombre de su inmensa, cañada. claro, una inmensa propiedad que va con cabecera, como se decía en ese momento, sobre un arroyo, lo que ahora nosotros conocemos como el arroyo Morón, y llegaba de fondo hasta la ruta nacional número 3 en lo que hoy es La Matanza. Esta propiedad
otorgada a Juan Ruiz de Ocaña es entonces la que va a ser el primer habitante, podríamos decir, de la zona. Un pedacito de tierra le dieron, sí, ¿no? bueno, es que justamente la inmensidad de lo que había daba para repartir en esta forma. La realidad es que Juan Ruiz de Ocaña no habitó permanentemente esta zona, porque junto con esta merced recibió otra, mucha más cercana al ejido de la ciudad, en lo que sería hoy Barracas. Ahí sí esto lo estuvo habitando, lo explotó económicamente. Pero bueno, esto sirvió entonces como primer punto referencial. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires después tuvo otro proceso que tiene que ver con la conexión al interior de este espacio, que todavía el Virreinato del Río de la Plata no existía, esto era el Virreinato del Perú, así que está en la región del Plata, y la conexión que se realiza con el interior de las ciudades que están hacia el norte se hace a través de caminos privados y oficiales. Los caminos oficiales se los conoce con el nombre de caminos reales, y el camino real al oeste, partiendo hipotéticamente desde lo que sería la Plaza de Mayo, lo digo así para ubicarlo, correcto, para que nos sirva. Saliendo de era lo que un paso obligado. Claro, saliendo de lo que sería Plaza de Mayo, tomando lo que hoy es más o menos, metros más, metros menos, la avenida Rivadavia, este era el camino real, que iba hacia el oeste. ¿Por qué? Porque marchando por el oeste se llegaba entonces a la cañada de Juan Ruiz en esas carretas tiradas por 2, 3 yuntas de bueyes que están en nuestro escudo municipal, ¿no? Nuestro escudo municipal es un poco una muy buena síntesis histórica, ¿no? Está dividido, ahora vamos a hablar en lo que corresponde a la ciencia heráldica, en 2 cuarteles. El cuartel inferior es el que tiene justamente una de estas carretas tiradas por bueyes con la Cruz del Sur, que nos ubica geográficamente, y en la parte superior, el cuartel superior, tenemos a la Virgen del Buen Viaje y 2 espigas de trigo, inclinadas en reverencia. Bueno, saliendo a las 8 de la mañana de Plaza de Mayo, se llegaba a la cañada de Juan Ruiz a eso de las 4, 6 de la tarde, según corresponda el estado del camino. El resultado de esto es que hay que parar aquí en Morón, hay que hacer el alto. Por eso entonces esto se transforma en lo que se conoce como la primer posta del Camino Real. ¿Qué es una posta? Un ranchito, un lugar donde uno puede encontrar un plato de comida, un corral para intercambiar caballos o bueyes y poder continuar el viaje. El siguiente poblado que había era Luján, no había otra cosa más. Y de Luján el camino seguía hacia el norte, empalmaba más o menos en lo que hoy es la Ruta 9, y de allí entonces se seguía a Córdoba, con un desvío, será en la altura de Belville, ¿no? En aquel momento Fraile Muerto, se seguía más hacia el oeste, Mendoza, cruce de la cordillera, Santiago de Chile, hacia Lima, Perú, capital del Virreinato. Y si no, desde Córdoba se seguía hacia el norte, conexión con Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, de ahí a Potosí, La Paz, Puno, Cusco, la vieja capital imperial de los incas, y nuevamente a Lima. Y volviendo a pensar en carretas. No, esto solo es tan bueno escucharlo, sí, claro, que me parece que lo vamos a terminar contratando. De palabrita con un café. Pero tenés que venir más seguido, de verdad. Es interesantísimo escucharte. Pero digo, pensaba en una pavada, digo, en carreta, yo, viste que no llegaba nunca, la primera posta. Ahí viene el segundo tema. Los jesuitas, que son los que van a intentar evangelizar, siempre en el contexto de lo que estamos hablando, estamos en el siglo XVI, ¿no? Después podemos debatir si alguien quería que los evangelicen o no, pero bueno, en este contexto, sí, por supuesto, ¿no? En lo que tiene que ver con las parcialidades pampas de nuestros pueblos originarios que vienen a esta zona, bueno, vienen a este primer lugar intentando una evangelización que no da resultados, propio también del tipo de la cultura de estos pueblos originarios, que son, para volver a la vieja escuela cuando todos cursamos, de tipo nómade, no son sedentarios, ¿no? Entonces esto dificultó el tema de la evangelización. Por eso en otros lugares, en las famosas misiones guaraníes, donde los guaraníes sí tenían una cultura, digamos, sedentaria, fue mucho más fácil el tema de la evangelización. Bueno, los jesuitas no tuvieron éxito. En algún momento lo que hoy es el centro de Morón estuvo en manos de la Compañía de Jesús, también en manos de los dominicos, pero lo importante es que
en lo que hoy es la intersección de la calle Nuestra Señora del Buen Viaje y La Roche, o La Roche en francés, como corresponde decir, hay un monolito en la esquina y este monolito marca algo que es muy importante, que está registrado en un plano del siglo XIX, cuyo original está en el Archivo de la Plata de Geodesia, donde indica ruinas del oratorio. ¿Qué funcionó ahí? Un oratorio, también una construcción, por supuesto, muy precaria, paredes de adobe, techo de paja, donde había una inmaculada. Esto es lo que dejaron los jesuitas. Esta inmaculada, con el correr del tiempo, se la comenzó a conocer como la imagen de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje. ¿Por qué? Por esto que estábamos mencionando recién. De Morón a Luján no había ninguna población. Y segundo día de viaje iniciaba tal vez algo que nosotros conocemos porque todavía existe, que es la famosa inseguridad, los asaltantes del camino, pero también los testimonios de los viajeros de aquel entonces, franceses, ingleses, nos refieren de que no solamente está el problema de los asaltantes, sino que la realidad del momento, el ataque de pumas, de yaguaretés, tigres, como denominaban los españoles en aquel momento, jaurías de perros salvajes, claro, de hasta 40, 50 perros. Bueno, la gente que hacía entonces pedía un buen viaje a Estima. Se invocaba. Invocaba, sí, porque de alguna manera y por mucho tiempo entrar o salir a Morón implicaba de alguna manera llegar a la ciudad de Buenos Aires. Lo que se quiere está dando como historia es la calle principal, o una de las calles principales, que es Nuestra Señora del Buen Viaje, digo, para los otros distritos donde no llegamos. Se nos fue el tiempo, espera, no, vamos a tenemos opciones de la tele. Y entonces nosotros cerramos el programa de tele y nos quedamos para nuestro canal de YouTube. Para que se queden calientes y nos sigan también, ¿no? Digo, educadamente. Gracias, Ezequiel. No, por favor. Un enorme placer. Muchas gracias. Pero está bien que sea el 5, sí. Está bien que son 2:39. No te noto muy convencido. No, lo que pasa es que Morón... No hay un escribano que Morón, lo certifique. claro, entre el 2000 y el 2030 va a cumplir 400 años. Y no es poca cosa. No, Somos claro, una de las ciudades más antiguas después de lo que es la ciudad de Buenos Aires, de la provincia. Probablemente San Isidro, Morón y Quilmes somos los tres núcleos, digamos, poblacionales más antiguos. Entonces, reducir todo a 239 años es quitarnos la mitad de nuestra historia. Epa. Con el profe Pavese, si vos te quedaste en la tele con ganas, lo seguimos en nuestro canal acá en YouTube, hablando de lo que fue los 200, lo voy a decir ahora normal, 239 años de Morón, el pasado 5. Y cuenta la historia. ¿Y dónde hurgás? ¿Dónde compilás? ¿Dónde te llega todo lo que sabés tenés en tu mente? A ver, no te llega, lo vas a buscar. Claro. Tenemos algo que por supuesto ha sido fundamental para quienes nos interesamos en esto, que fue la obra del padre Juan Presas, ¿no? Que en 1947, 48, con motivo de lo que fue la coronación diocesana de la Virgen del Buen Viaje, sacó la primera historia de Morón. Una historia que el propio después Presas fue corrigiendo con el tiempo, fue agregando, encontró otra documentación, corrigió algo de lo que había escrito, que este libro después salió a la luz ampliado y corregido en 1972, que es el famoso último libro que todos conocemos, que es la historia de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje, y Morón, ciertamente, porque una cosa no puede despegarse de la otra. Qué bueno que fue pasando eso. Sí, y después, bueno, es la gran base, y después consultar. Nosotros, digo, con quienes trabajamos y nos dedicamos a esto, y en lo personal, a través, bueno, yo estoy a cargo del Museo del Archivo de la Catedral de Morón, que como ustedes saben, dentro de muy poquito tiempo, este 23 de octubre, va a cumplir la parroquia 294 años. En el 2030 cumplimos 300 años. Somos también una de las 6 parroquias más antiguas de toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos un archivo que es muy importante, pero también, bueno, yo en algunas oportunidades hemos pedido documentación para rechequear algunas cosas de lo escrito por el padre Presas al archivo de Indias en España. Y bueno, hay archivos, está el Archivo General de la Nación, el Archivo de Provincia, el Archivo de Luján, que todavía conservan documentación. Lamentablemente, aquí en Morón,
Digo, lamentablemente porque no tenemos la copia de los juegos de la documentación. ¿A qué me refiero? Como corresponde a lo que fue la usanza introducida por Felipe II, fundamentalmente en España, que fue este estado burocrático, ¿no? Con todo pasaba por el escritorio de Felipe II. Desde toda América Latina y las Filipinas, todo se decidía en su escritorio. Esto tardaba la administración y la gestión, Era como pero, mucho, ¿no? pero era su forma de administrar. Una monarquía centralizada, todo concluía por ahí. Bueno, eso lo hemos heredado en Latinoamérica. Acá todos lo sabemos muy bien. El señor tiene el original y el duplicado, el cuadruplicado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, claro, cuando la autoridad de Morón escribía, a ver, el juez de paz de Morón le escribía una nota a Rosas, que era el gobernador, él se quedaba con una copia y el original quedaba en el archivo de gobierno en Rosas. Bueno, acá en Morón casi todo eso desapareció. No se cuidó, se tiró, papeles viejos, quién sabe. Tenemos la suerte de que como el original fue al escritorio de Rosas, Rosas le respondía al intendente, al juez de paz, entonces Rosas conservaba una copia de lo que le enviaba al juez de paz de Morón. Sí. Entonces, en el Archivo General de la Nación tenemos los expedientes, la correspondencia entre el juez de paz, que es Tomás Fernández de Cieza, que va a administrar Morón desde 1838 hasta 1852 en la batalla de Caseros, con un triste final. Bueno, esa correspondencia ocupa 4 expedientes que están prácticamente enteras. Entonces, Seguí perdón. Sí. En el final de la nota que hacíamos por Sí. el canal de televisión, vos planteabas que prácticamente, a propósito de estos 239 años de Morón, así de modo generalizado, se perdía prácticamente la mitad de la historia. ¿Precisamente de qué estamos hablando, de esa mitad, que es la que falta relatar? claro, hablábamos antes de que sabemos de la fundación de Buenos Aires, de la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de Buenos Aires, porque hay un escribano que notarial registra esto. Bien, Morón no cuenta con esto. La mayoría de los pueblos de la provincia de Buenos Aires surgen a la vera de un oratorio, de un fortín o de una estación del ferrocarril. Bueno, Morón cumple en este primer caso, que es a la vera de un oratorio y del Camino Real y la posta. Entonces surge de alguna manera espontáneamente. No tenemos fecha de fundación. Tenemos registros en donde podemos seguir más o menos por la ocupación de la tierra, que hay censos de 1778, que son más posteriores, pero que nos hablan ya de la ocupación del espacio de lo que sería el Morón histórico, que va desde el barrio de Caballito al este, al río Salado al oeste y del Reconquista al Matanza. Más o menos los límites iniciales. Sí, el Morón histórico, pero bueno, no hay un acta de fundación. Entonces, Morón no cuenta con este registro. ¿Y cómo es los límites? Te doy hasta la cañada aquella, que era lo que se podía delimitar, tanta llanura, tanto campo, y hasta la ruta 3, porque habrá habido algo semejante. Y hasta, sí, para ubicarnos. Pero así se daba. Así era, sí. Se delimitaba. Los límites no eran muy precisos. Había mojones, una laguna, algún ombú tal vez en algún lugar, que eso servía entonces para delimitar. El espacio, cuando uno viaja a la ruta y mira a los costados y ve los montes de eucalipto y demás, es un paisaje que está, digamos, transformado. Sí, está plantado por el hombre, sí. Claro, ni siquiera los cardos, que hoy son tan comunes. Sí. No había cardos acá tampoco. Los cardos vinieron con las ovejas traídas desde España, que entre la lana venía el abrojo de la semilla del cardo, que después proliferó acá y uno identifica el cardo como una planta nativa. No es nuestro. No, se llama el cardo castellano, antiguamente se decía así. Tampoco es nuestro. Entonces, estamos frente a un espacio modificado. Ezequiel, hablaría, sí. Bueno, tenemos horas, tantísimas cosas que te preguntaría, pero vamos a acercarnos al tema. Me quiero aferrar a algunos puntos que tienen que ver con la simbología, ¿no? Que de alguna manera también constituye una identidad. Vos hablabas antes del escudo de Morón, que tiene determinadas representatividades. La carreta, por ejemplo, la Cruz del Sur.
El porqué de las... Uno tiende a interpretarlo fácilmente, pero está bueno que vos nos lo cuentes con profundidad. El porqué de las espigas de trigo. ¿A qué obedece? Bueno, esto tiene que ver con la economía de aquel momento. Por las dificultades nuevamente que presentaba la geografía, más hacia el norte nosotros podíamos encontrar piedras, se hacían entonces corrales de piedras, ahí se encerraba el ganado. Acá nuevamente, como no había de eso, no había ni siquiera cómo poder, obviamente no estaba el alambre tampoco, no había forma de hacer corrales, por ejemplo. En un tiempo se utilizaron las tunas para poder emplearlo como esto, como un corral. Entonces, la realidad demandó de que la autoridad del cabildo, que vendría a ser el municipio, el Cabildo de Buenos Aires, que era el que nos regía en esta zona, determinó que hubo como una serie de anillos. El primer anillo, que corresponde a lo que es el ejido de la ciudad, hasta lo que sería 11, la Plaza 11 hoy. Bueno, ahí era algo de ganado para tener una vaca para leche y aves de corral y nada más. Después venía un segundo cordón donde estábamos ubicados nosotros, que era el de las chacras, o chácaras, como se decía en aquel momento, donde ahí sí se podía cultivar maíz, trigo y otras cosas más. Y ya el tercer cordón, y el que iba hacia la pampa profunda, era el de las estancias, donde la explotación era el ganado vacuno. Y esto por algo simple. Si entre la zona, el anillo del cultivo de trigo, vos tenés vacas, las vacas se van para tierra afuera, te pisotean todo el campo de trigo. Entonces, las vacas tienen que ir en el último anillo, el que va hacia la zona de la frontera con el indio, digamos. Bueno, Morón, junto con San Isidro, son los que se dedican al cultivo del trigo, para proveer a la ciudad. De todas formas, Félix de Azara, alguien que tiene calles y que fue ya en la época independiente alguien que va a hacer una interesantísima expedición, por los datos que deja, hacia las Salinas Grandes, describe que justamente el mejor pan es el de Morón. Y justamente, de hecho, la primera remesa que podemos decir se exporta de harina de la ciudad de Buenos Aires sale de aquí de Morón. Y esto nos sirve entonces, nos alcanza para acompañar la presencia y el por qué Morón, ¿no? Claro, el nombre, ¿no? Con las distintas hipótesis que hubo en algún momento. Sí, bueno, pero ya zanjado. Ya lo hablamos esto. Es momento, como en nuestra historia nacional, hay cuestiones que ya decantan, no podemos seguir planteando dudas y cuestiones. Ya está. Lo dejamos y aparte, sí, están los documentos, digo, no podemos. A ver, había hipótesis cuando en la década del 40, cuando antes del Padre Presas, y aún con la primera edición del libro de Historia de Morón del Padre Presas, estaban estas dudas, estas hipótesis. Hoy los documentos están, se han encontrado, se buscaron. Entonces, la realidad es que esta zona que era la Cañada de Juan Ruiz, que durante mucho tiempo recibió este nombre, en algún momento también por 10 años se la conoció con el nombre de la Cañada de Oliva, por una familia también que había tenido una propiedad sobre el arroyo, pero aquí lo que nos interesa que para 1700, no quiero abrumar con fechas tampoco, pero para la primera década del 1700, 1705, 6, la viuda y los hijos del capitán Diego Morón compran una propiedad sobre el arroyo, en donde más o menos, para volver a ubicarnos, en lo que hoy nosotros conocemos como... bueno, me sale antiguamente lo que era Florencio Varela, ahora Balbín, la calle Balbín, la del Boulevard, sí, la que te lleva al Palomar. Antes de llegar a Gaona, hoy Perón, hay un semáforo. Mano izquierda, siempre mirando Gaona, hay una calle que se llama Cacique Inalicán. Hay un colegio, hay una referencia para que se ubiquen, Cristo Obrero. Bueno, más o menos en esa manzana se establece la viuda y los hijos de el capitán Morón, Diego Morón. ¿Por qué es importante esta familia? Porque vienen a prestar un servicio muy importante, que es el de levantar una ataona. Una ataona que es un molino de trigo. A ver, esto nos sirve mucho. Yo tuve en la mano el testamento de la viuda de Morón. Y como corresponde, esto se hacía con también acta notarial. Ahí queda registrado
la cantidad es una galería con 2 habitaciones, ataona, aljibe, pero esto está sobre el arroyo. Volvemos a repetir, hoy uno camina por ahí, el arroyo no está, lamentablemente está entubado, no existe, es una cloaca gigantesca que desemboca en el río Reconquista, pero la familia Morón se asentó y instaló esta ataona. Ya está, es Morón. Claro, a ver, ellos compran, la viuda Morón compra y está en el acta notarial de la compra, esto está en el Archivo General de la Nación, compra en la cañada de Juan Ruiz. ¿Sí? Bien, la familia Morón se hace conocida, ¿por qué? Porque tiene esta ataona. A ver, los labradores, acá se dan procesos de la propiedad de la tierra que son de un propietario que alquila y a su vez el que está alquilando subalquila a otro labrador con menos recursos, y nadie estaba en condiciones de tener un molino para moler el trigo. Entonces toda la producción iba La ahí. producción iba a lo de los Morón. Y bueno, esto no es un fenómeno extraño. Tenemos las lomas de Zamora. Las familias daban el nombre a la geografía del lugar. Y bueno, la familia Morón se transformó en la más importante, que tiene su casa en la cañada de los Morón. Y así entonces adquiere este nombre. Esto de estas teorías que Morón, el Montecillo, que el Fortín, ya está, basta. Ya está descartado. No podemos Está seguir con zanjado. Sí, Sí. profe, me están corriendo por los tiempos. No es muy atractiva la invitación. 1 hora y más también, venís un día, charlamos tranquilo. Te invito un mate con un bizcochito, una pavada. Dale. Bueno, ¿Te venís? ¿Te venís? sí. Lo sabés. Sí, nos falta aclarar esto. el No, día de Morón, es pero hermoso bueno. escucharte. Sí, Y quedan- la pasión quedan con la que pendientes, pones. quedan pendientes, ¿no? Te estoy comprometiendo al aire. Sí, sí. ¿Lo armamos? Sí, no hay problema. El profe Pavese, claro, porque nos quedamos cortitos. Exacto. Y da para mucho. la A mí me historia. parece que está bueno hurgar cuando lo contás de esta manera. Viste que si no es muy abúlico, muy muy puedo darle, didáctico, y es muy aprendemos didáctico. mucho. Gracias, profe. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Chao, Zamora, gracias, de la Llévalo, goma. llévalo.